Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gina Uribe y soy psicoterapeuta. Cuando preparé el tema del día de hoy, la verdad es que estuve como dándole un poco a la cabeza porque obviamente cuando hablamos de COVID y coronavirus, creo que estamos muy bombardeados por todos lados de esos temas y tuve dudas en si podría yo enfocarlo de una manera que fuera nueva para ustedes y que sobre todo pudiera aportarles información para que estén tranquilos y tranquilas en sus casas. Cuando digo tranquilos y tranquilas suena un poco raro porque en realidad, fíjense, los estudios demuestran que el estrés surge muchísimo más cuando hay noticias que pueden ser dañinas para la salud. Y pues cuando hablamos de coronavirus, de COVID, evidentemente ese es el punto que toca, ¿no? Un punto que para todos puede ocasionar muchísimo estrés. Pues nadie queremos pensar en enfermedad, muerte, pensar en estas palabras, simplemente mencionarlas hace que nuestra mente se mueva, se trastorne. Sin embargo, es cierto, podríamos hablar de COVID, ahora mismo es la etiqueta, o de otra cosa completamente diferente. Pero cuando hablamos de afección a la salud de nosotros o de las personas a los que queremos, entonces definitivamente va a haber muchísimas emociones que se toquen y con eso trastornos psicológicos que las personas podemos padecer. Así que por eso es que voy a tomar este tema y verlo desde la perspectiva de qué es lo que podemos hacer para sanar. Para esto me gustaría que hagas un poquito de reflexión. ¿Qué es lo primero que haces al despertar por la mañana? Parece mentira y es una práctica que tal vez en muchísimos canales de YouTube, muchísimas personas incluso famosas están comentando, meditas, ejercicio, comes saludable y demás. Pero ¿te suena que tal vez si tantos lo comentan es porque tiene su trasfondo y tiene su parte de verdad muy importante que puede ser de ayuda a los demás? En la actualidad, en mi consultorio, llegan muchísimas personas con trastorno de estrés y de ansiedad por esta situación que estamos viviendo, no solo en México, sino en el mundo. Cuando encendemos la televisión, hay noticias que bombardean, gobernantes que, la verdad, tienen una alta incapacidad en ver cómo pueden asegurar el bienestar y la salud de sus pobladores. Entonces, fíjate cómo también es cierto que tenemos que hacer cosas para poder estar bien nosotros mismos. Y por eso te preguntaba, ¿qué es lo primero que haces al despertar? ¿Tomas el celular? ¿Ves noticias? ¿Te contactas con las personas que quieres? ¿Comienzas a trabajar luego? ¿Cómo es tu día? ¿Despiertas? ¿Hay armonía dentro de lo que cabe en tu casa? ¿O te la pasas peleando tal vez? No sé, todos tenemos realidades diferentes, personas con hijos, personas que viven solas, personas con hijos en edad escolar, personas con bebés, personas con adolescentes, personas con adultos mayores. ¿Qué pasa si en casa existe alguna persona con alguna discapacidad? Fíjate cómo todos tenemos una realidad distinta. Y sobre eso, lo importante es que podamos aprender herramientas para poder estar bien a pesar de la realidad que tengamos. Pues dicen que tenemos que acostumbrarnos a una nueva normalidad. Y también cuando conocíamos algo de alguna forma estaba estable. Sí, con los problemas económicos, tal vez los problemas en el trabajo, con la pareja, pero de alguna forma estable, una realidad que conocíamos. Y de repente ponemos una realidad que para todos es completamente distinta, difícil de entender. Ese movimiento, ese no saber por dónde vamos, es lo que causa cuestiones como estrés, ansiedad, depresión, trastornos en el sueño, trastornos en la alimentación, malas relaciones con las personas que están en nuestro alrededor, muchísima tristeza, una sensación de vacío, desmotivación. No sé, yo he mencionado ahora mismo algunas entre varias y puede ser que tú lo estés viviendo de una forma diferente, porque también es cierto que nuestra mente a veces es tan poderosa que vas a empezar a ver en tu día a día, tal vez incluso enfermedades psicosomáticas. Estas enfermedades, que algunas son reales y algunas no lo son tanto, pero que tienen que ver con este grado de preocupación que estamos viviendo. Entonces, vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué podemos hacer? ¿Ok? Y desde dos factores importantes. Desde una persona que está en casa, que tal vez está pudiendo llevar la cuarentena a medida de lo posible, puede tener la posibilidad de pedir la compra a casa, desinfecta todo y demás. Pero también tenemos personas, por otro lado, que de repente
viven, no sé, 5, 6, 10 personas en el mismo lugar, en donde todos tienen dinámicas diferentes, en donde tienen que salir a trabajar porque su economía gira sobre lo que van ganando día a día. Fíjate cómo es distinto, ¿te das cuenta? Y de repente este bombardeo en internet, esta falta de empatía en criticarnos unos a otros. Incluso el que sale a la calle buscando un poco de diversión, sin hacer caso de todo lo que está ocurriendo, también está viviendo su propia pelea, su propio infierno. Entonces voy a dar como algunas pautas que puedan ser de alguna forma de corte universal, ¿verdad? Me encantaría, y podemos hacer diferentes programas como irlo enfocando a uno, pero las herramientas del día de hoy tienen que estar y están diseñadas para que puedan caber en los zapatos de la mayoría, si no es que de todos, ¿ok? Y bueno, vamos a hablar sobre esta cuestión de salud y el tratamiento que deberíamos de seguir. Las pautas en realidad son mucho más sencillas de lo que tú te imaginas. No necesitamos hacer grandes cambios. Sin embargo, yo sé que a veces en tu vida, con tu familia, en tu casa, se ven como muchísimos cambios a la vez. Es como si vieras enfrente de ti una montaña de rocas que tienes que mover todas al mismo tiempo, ¿no? Justo ayer estaba yo hablando con un paciente que me decía, o sea, estoy con el COVID, estamos en cuarentena, no tenemos certeza del gobierno, qué es lo que va a pasar, por dónde tenemos que ir, no tengo trabajo, tengo 3 hijos de diferentes edades, tengo bastantes problemas con mi esposa que ya existían muchísimo antes de toda esta situación. Y aparte una gran desmotivación, porque hubo un cambio de residencia que incluso antes de que llegara esta situación no se había solucionado y le causaba muchísimo estrés y ansiedad. Entonces vamos resolviendo. Y yo sé que a veces parece esta montaña de rocas gigante que no podemos ir moviendo. Y yo te pregunto, ¿cómo la quieres mover? ¿Quieres cargarlas todas de trancazo, ¿no? A la una? ¿Quieres venir con una carretilla y entonces irlas cargando a una? ¿Quieres llamarle a alguien y pedirle que te ayude? Tal vez no pides ayuda, pero entonces estás consciente de que solamente vas a ir moviendo una a un proceso, a tu tiempo y a tu ritmo, justo como tú lo necesitas. Entonces, fíjate, ese es el propósito, mover todas estas rocas que nos están causando muchas cosas. Pero el proceso, cada quien lo va a elegir. El proceso es un aprendizaje personal. Las pautas, lo que te comentaba hace un segundo, no son tan complejas y en verdad tiene que ver mucho con el rollo de prevención. Cuando tú observas estas personas que enferman gravemente y que tal vez llegan a fallecer, son personas que en la mayoría tienen situaciones de obesidad y de muchas otras enfermedades en su vida que les fueron dando como la señal de que tenían que observarse, cuidarse más. Y sin embargo no hacían caso, ¿no? La diabetes, por ejemplo, la obesidad, son enfermedades que llegan a la vida de las personas para decirles, oye, muévete, no estás haciendo ejercicio, estás teniendo una vida muy sedentaria, no estás comiendo correctamente, ¿no? Observa qué tanta comida procesada comes, qué tan mal comes, cuántas veces, sí, por estar produciendo tal vez económicamente, dejas de observar si comes con hambre, sin hambre. En otro programa que estoy preparando ya hablaré de la alimentación. Pero fíjate, estamos hablando de una situación de salud que seguramente llegó antes del COVID y que te estaba hablando y diciendo que tienes que cuidarte, que tienes que observarte. Y cuidar de uno mismo no nada más es la alimentación. El cuerpo sí se cuida a través de la alimentación y el ejercicio que podamos tener, pero también a través de la calidad del sueño, de cómo nos estamos hidratando. Cuidamos también de nuestro cuerpo y de nuestra mente al observar qué tipo de relaciones estamos teniendo. ¿Cuántas veces no tenemos relaciones porque, bueno, pues me da pena, ¿no? O bueno, pues es lo que queda, o fulano o fulana hizo muchísimo por mí, entonces yo ahora mismo no le puedo decir que no puedo estar ahí, pero ¿cuántas veces te has dado cuenta que estás en una reunión solo por estar? Que ni siquiera está siendo fructífero lo que están platicando, que incluso te sientes ansioso o ansiosa, que te sientes comparado, que te sientes poco respetado. Entonces, observa esto, por favor. Observa cómo estás durmiendo y si no estás durmiendo, observa qué puedes hacer para empezar a tener una mejor calidad de sueño. La meditación es algo que siempre se menciona para poder tener una buena calidad de vida. Y si tú eres de las personas que tal vez no tienen la facilidad de sentarse y buscarse en YouTube un video que sea una meditación guiada, porque tal vez te da flojera,
y no sabes cómo hacerlo y al segundo de comenzar ya estás pensando en otras cosas y abandonas la tarea, existen otras muchísimas formas de poder estar en meditación o, como decimos los terapeutas ericksonianos, estar en trance hipnótico, incluso con los ojos abiertos. Busca una actividad que te guste. Hay personas que encuentran esa actividad a través del ejercicio, a través de poder salir y caminar ahora mismo que los gimnasios no pueden estar abiertos. ¿Qué tal pasear a una mascota? ¿Qué tal hacer estiramientos en tu casa? ¿Qué tal pintar, armar un rompecabezas, tejer, armar alguna cuestión de, ¿no sabes?, de piececitas, pintar algo, hacer algo de carpintería, cocinar? Fíjate cómo dentro de tu casa pueden existir muchísimas actividades que puedas empezar a hacer. Escuchar música. Todas esas actividades que pueden llegar a ser como hobbies que disfrutas y que te desconectan un momento de la vida, son cosas que te pueden meter en estados alternativos de conciencia y que te permiten acomodar información. Es más, ¿qué tal arreglar tu casa? ¿No? Empezar por eso, arreglar el refrigerador, arreglar la alacena, arreglar ese closet que tiene mucho tiempo que quieres arreglar y separar esas cosas que ya llegó el momento de donar a alguien más, de vender porque están en buenas condiciones, de quedarme porque me siguen gustando. Entonces, eso es importante y hacer eso es una forma de estar en estado meditativo. La hipnosis, la meditación, los estados alternativos de conciencia cuando estamos en un hobby haciendo algo que disfrutamos muchísimo, son cosas que nos procuran muchísimo bienestar y además te voy a encargar ahí que cuando estés haciendo estas cosas, observes qué pasa con tu respiración. La respiración generalmente, baja hasta el estómago. Y en el estómago también tenemos neuronas. Entonces, así permitimos que cuando nos vamos relajando, automáticamente, sin que nosotros hagamos algo, nuestra respiración se va haciendo más profunda, ¿no? Muchísimo más saludable. Va tocando emociones más profundas que están ahí y que tal vez no habíamos observado. Entonces, por eso es que es tan importante que observes estas cosas. Y lo que te digo, una piedra a la vez. Observa qué puedes hacer. ¿Necesitas pedir ayuda? Pídela, ¿no? ¿Necesitas hacerlo tú solo o tú sola, uno a la vez? Hazlo. Y entonces hoy empieza observando, esta semana empieza observando qué cambios reales puedes hacer en tu alimentación. ¿Qué cambios reales puedes hacer en las actividades que tienes? Porque me queda claro que tal vez si trabajas en casa o que no tienes trabajo, va a haber muchísimos periodos de estrés por el manejo de estas actividades o falta de actividades que hay en tu vida. Pero entonces obsérvalas. Intenta observarlas a una distancia en donde sin juzgar te permita observar qué es lo que necesitas cambiar y puedas ir haciendo cambios uno a uno en tu vida tal y como tú lo necesitas. Y bueno, mucho me preguntan si de repente es buena idea consumir medicamentos. Yo te voy a decir una cosa. Jamás consumas medicamentos solamente porque una persona te dijo que le está sirviendo o porque la vecina te dijo que su doctor se lo mandó y que es una pastilla increíble. Si te estás dando cuenta que no está bien la calidad de tu sueño, te sientes muy ansiosa, estás deprimido o deprimida, no tomes nada hasta que no hables con un profesional. Sería lo más razonable y lo más responsable de hacer, justamente para poder ser coherente con esta parte y este proceso de aprender a cuidar de ti mismo y de ti misma. Si acaso, lo único recomendable sería este tipo, por ejemplo, valeriana, algún té como para relajarse o demás. Pero hasta que no hables con un profesional, yo te diría que no pases a un medicamento. Y si en realidad estás observando que todo te está sobrepasando y que necesitas una ayuda profesional con fármacos de por medio, estoy a favor siempre y cuando sean recetados por una persona que lo sepa. Y bueno, hay profesionales que incluso no quieres llegar a un hospital, están atendiendo, psiquiatras que están atendiendo a distancia. Porque también eso es importante. No es un doctor general. No se trata de que vayas a una farmacia, que pagues 30 pesos por la consulta y entonces te receten un fármaco en donde se necesita muchísima más experiencia para poder recomendarlo. Entonces, yo creo que esto es lo que quería compartirles y transmitirles en el programa del día de hoy sobre qué hacer en tiempos de COVID, ¿ok? Me encantaría que de repente te des un saltito en el baúl de los recuerdos y observes qué es lo que te hacía gozar para ver si puedes rescatar algo en este momento de tu vida. Y bueno,
hay otras muchas formas de conseguir ayuda. Yo te voy a dejar aquí abajo mis redes sociales para que puedas seguirme y para que me puedas contactar si necesitas una ayuda un poquito más profesional y más profunda en temas de COVID para ti, para tu familia y para poderlo manejar. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana.